consideramos que el Señor es como cuando yo lo quiero y cuando no, no lo quiero. Sin embargo, el Señor es soberano sobre toda la creación. Amén. Es soberano sobre mi vida. Amén. Diga, es soberano sobre mi vida. Y en esto vamos a meditar en esta mañana. Por eso quiero compartir un texto leyéndolo y venía leyendo y parte de una experiencia esta mañana, de esta semana. Y es que pensemos en los de repentes de Dios. ¿Cuántos han vivido esos de repentes de Dios? De repente es porque la vida va bien y llega un de repente. Una noticia, llega una situación, llega algo que es un de repente. No lo teníamos ni agendado, ni programado, no teníamos nada, pero llegan esos de repentes. Sin embargo, en esta mañana vamos a ver los de repentes, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Y ahí donde usted está, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero tener mi corazón, mi mente abierta a escuchar tu voz. Señor, en esta mañana, Señor, donde la presencia de tu Espíritu es latente en medio de nosotros, Señor, te queremos decir, aquí estamos. No para llenarnos de un conocimiento tan solamente intelectual, sino para que en esta mañana podamos experimentar tu de repente, Señor. Para que en esta mañana nuestro corazón, nuestra vida misma pueda comprender tu soberanía. Cuánto luchamos con ella, Señor, pero que hoy tu palabra, Señor, sea edificación en nuestros corazones y nos lleve, Padre, a cada día conocer más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. En ese de repente de la soberanía de Dios, hice una pregunta de por qué nos cuesta aceptar la soberanía de Dios. Muchas veces cuestionamos, preguntamos y hasta nos cuesta. Y encontré 5 respuestas que muchos de los creyentes dicen de por qué, o decimos de por qué nos cuesta la soberanía de Dios. Número 1, ¿por qué nos cuesta? Porque tenemos el deseo de controlar todo. Tenemos el deseo de que así como yo lo diga, así se hace. Aún hasta cuando planeamos, que planear no es malo, pero cuando queremos que estrictamente se tiene que cumplir a la manera que pienso, a la manera que siento y a la manera que yo lo diga. Dice Santiago que es mejor no decir mañana vamos, compramos y hacemos, sino es preferible decir ¿qué? Si así el Señor lo quiere. Porque eso hace que aunque yo tenga unos planes, no tenga el deseo de controlar absolutamente todo. Otra respuesta de por qué nos cuesta aceptar la soberanía de Dios está en la falta de comprensión de quién es Dios. ¿Cuántas veces no estamos en situaciones y decimos, yo sé cómo lo puedo solucionar? Voy a hacer, voy a llamar, me voy a mover, voy a quitar. Pero lo último que dejamos y cuando ya estamos frustrados y enojados, ¿qué es? Voy a ver si oro, a ver si algo pasa. Porque a veces que nos falta comprender quién es Dios y quién es Él para nuestra vida. Romanos nos dice que todos los que amamos a Dios, otra vez dígalo, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En el sufrimiento, sí. En la escasez, sí. En las dificultades, sí. Tercer problema, y es el problema del sufrimiento. ¿A cuánto les gusta sufrir? Ninguno. No escuché un grito de júbilo, no, ¿cierto? No escuchamos el que nos guste sufrir. Y es parte que en el sufrimiento, cuando estamos sufriendo, cuestionamos quién es Dios y por qué Dios no actúa y por qué Dios no hace. Y por eso muchas veces decimos, ni Dios me escucha lo que yo digo. Cuando la palabra dice en el Salmo que claman los justos y el Señor
los escucha. La falta de madurez espiritual es otra manera, porque queremos huir. Ustedes recuerdan a un profeta que Dios le dijo su plan, ¿y qué hizo este hombre? Uno que el pez muy grande, furrún, se lo comió. ¿El qué quiso hacer? Huir de la soberanía de Dios y huir porque le faltaba entender quién era Dios y había falta de madurez espiritual. Y lo quinto, el temor a lo desconocido. ¿Cuántos de los que estamos aquí le pueden decir, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí? Qué letra tan linda. Pero si lo que Dios quiere hacer es moverlo, es llevarlo, es que usted experimente cosas nuevas, ¿cómo le diría el Señor? Yo creo en ti. Pues muchas veces esta es la manera en la que nosotros a veces decimos la soberanía de Dios. En Hechos capítulo 16, acompáñame allí, hay una narración de una historia que pasa con el apóstol Pablo y una situación muy particular. Lo primero que encontramos en este capítulo, en el versículo 4, vamos a estar desde el 4 en adelante, dice de la siguiente manera: y al pasar, es decir, Pablo y sus compañeros, por las ciudades, ellos les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Quinto, así que las iglesias eran como confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿A qué estaba dedicado Pablo? A ir a las ciudades, a predicar el evangelio, a afirmar a los creyentes para tener un resultado, y era que estas iglesias fueran confirmadas en la fe y así aumentaran en número cada día. Qué bonita labor de Pablo, una labor de edificación para la iglesia. Sin embargo, llega ese de repente de la soberanía de Dios. Dice el versículo 6: y atravesando una ciudad, una región frigia y la provincia de Galacia, ¿qué sucede en la vida de Pablo? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ¿qué? Ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? El Espíritu no se los permitió. Mis amados, vemos aquí una situación que quizás diríamos, ¿estaba haciendo algo de malo Pablo? Él estaba predicando, él estaba direccionando, y en la agenda de Pablo estaban ciertos lugares. El itinerario de Pablo era, quizás llego esta semana, voy a ir a Asia, y allí en Asia voy a predicar y voy a seguir edificando las iglesias. Pero dice que cuando él va a querer ir a Asia, dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Por qué se lo prohíbe el Espíritu Santo? Porque quizás dentro de los planes de Pablo, que estaba muy organizado, tenía que venir la intervención del Espíritu Santo, porque las agendas no son de los hombres, sino las agendas son de Dios. ¿Cuántas veces no tenemos que tener una mentalidad de que Dios intervenga en nuestras agendas, en nuestros tiempos, para que haga su voluntad? Muchas veces decimos, pero ¿qué era de malo que Pablo hubiese ido? Nada era de malo. Era la soberanía de Dios que quería que no fueran a Asia, sino que querían que fuera al lugar donde Él les iba a enviar. Ahora dice, les prohibió, ni siquiera le dijo Pablo, mira, no quiero que vayas porque no, simplemente le prohibió, le dijo, no vas. ¿Cómo lo hizo?
Lucas no nos dice si en un sueño, no nos dice hasta aquí, no nos dice si le habló audiblemente o al corazón. Simplemente el Espíritu Santo no lo dejó. Pero dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, luego intentaron, porque en ese caminar con Dios y decir, bueno, si no vamos a Asia, pasa como el GPS cuando nos da diferentes rutas y no cogemos la que Él nos indica. ¿Qué dice el GPS? Queda recalculando, queda ahora para dónde cogemos. Entonces Pablo intenta coger a Bitinia, pero ya no solamente no le prohíbe, sino dice el Espíritu no le permitió. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos guiados por el Espíritu Santo? Y ese es el primer punto. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios en su soberanía irrumpe nuestra vida para guiarnos a algo mejor? ¿Cuántos de los que están en esta mañana, la siguiente, cuántos de los que están en esta mañana no quisieran que el Espíritu Santo, la anterior, irrumpa en sus vidas y les cambie los planes? ¿Cuántos dirían amén? Pero para ello, para poder tener la guianza del Espíritu Santo, debemos tener oído abierto y corazón sensible. Nosotros no podemos caminar pensando que nosotros tenemos la razón, sino tenemos que caminar viviendo, planeando, pero diciéndole, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ¿tú qué quieres hacer? Espíritu Santo, ¿voy para aquí o voy para allí? Hoy día estamos en una burbuja social donde se nos indica constantemente, aún a la iglesia, vive como tú quieras vivir y sé lo que tú quieras ser. Pero en este pasaje nos indica que el Espíritu Santo a los que ama, a los que está con Él, los guía. Y muchas veces nos va a decir no, o muchas veces nos va a prohibir. Por eso, mis amados, cuando nosotros vemos este mensaje, vemos que el Espíritu Santo está activo en nuestra vida como en esta mañana. Amén. En el versículo 10 dice entonces, me imagino que Pablo está allí diciendo, si vamos a ir a Asia, el Espíritu me dice que no. Si voy a ir entonces a Bitinia, el Espíritu, entonces, ¿qué hago? Pues en el versículo 10, cuando nosotros clamamos al Señor, Él no nos deja perdidos. Mire qué es lo que sucede. Dice, cuando vio la visión, enseguida, bueno, en el 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia, ¿y qué? Ayúdanos. Cuando ya Pablo dice, ¿qué hago? ¿Se ha encontrado en esas situaciones? ¿Qué hago? Me dices que aquí no, me dices que allí no, entonces ¿qué hago? Y es aquí cuando los ojos de Pablo a través de una visión se abre para decir que vaya al lugar donde tenían que ir, y era Macedonia. Mis amados, yo no quiero que usted hoy se vaya con la admiración de esta historia. Yo lo que pretendo en esta mañana y lo que el Señor ponía en mi sentir es que ustedes se vayan creyendo que hay un Dios soberano que interviene en tus tiempos, que interviene en tus planes para cosas mejores, porque hay otros que claman por ayuda. Hay otros que dicen, queremos conocer, queremos ver. Por eso las misiones, por eso la predicación del evangelio, por eso el evangelismo no se ha acabado, sino que sigue vigente. Y por eso en este tiempo no son solo las luces y la decoración, sino hay que decir, hay un Dios vivo y real, un Emmanuel que está en medio de nosotros y que vino a salvarnos y a traernos esperanza. Por esto, porque el Espíritu Santo está no para contemplarnos, para ayudarnos, para darnos. El Espíritu está para decirnos qué hacer hacia afuera. No nos acomodemos a una vida cristiana
donde solamente miremos nuestro sufrimiento y nuestro lamento, sino que a través de todo lo que Dios hace, nos use para su gloria y para su bendición a otros. Este hombre macedonio en la visión le dice: pasa y ayúdanos. Pablo enseguidamente dice que él entendió la visión y se fue a Macedonia. Y mire los resultados de ser guiado por el Espíritu Santo. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de ¿dónde? ¿Y de dónde era el hombre que le pedía ayuda? De Macedonia. Y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada ¿cómo? Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Qué hacía esta mujer? Adoraba a Dios y estaba oyendo. Pero ¿qué sucede? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta ¿a qué? A lo que Pablo decía. Cuando Dios tiene propósitos, cuando somos guiados por el Señor, Él va colocando los elementos necesarios para cumplir su palabra. Y aquí el primer elemento en esa misión de ir a Macedonia, recuerde que era un hombre varón que estaba de pie. Vemos que en la historia viene una mujer que adoraba al Señor, que confiaba en el Señor, pero que su corazón aún no había experimentado la salvación de Cristo. Por eso dice la Escritura que fue abierto su corazón para que ella estuviese atenta a la palabra que Pablo decía. ¿Cuántos de los que estamos aquí abrimos el corazón a escuchar lo que Dios nos quiere hablar? Debemos decirle al Señor: abre mi corazón para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú quieres. Porque muchas veces no basta solo en adorar a Dios, sino tenemos que decir: abre mi corazón para comprender tu voluntad. Qué bonito ser guiado por el Espíritu, qué lindo estar allí y ver esos resultados. Luego dice que en el versículo 16, que mientras iban a la oración, ¿les salió al encuentro quién? Versículo 16, ¿una qué? Todavía no aparece el varón. Lidia y una muchacha cuyo nombre no se conoce, que tenía ¿qué? Un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas ¿qué le pasó a Pablo? Le desagradó porque ya se volvía algo cansón. Dice: se volteó y le dijo al espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué sucedió? Salió en aquella misma hora. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ver cosas maravillosas en el mundo espiritual. Cuando somos guiados, el Señor irrumpe las agendas, irrumpe nuestros caprichos. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos: yo lo voy a hacer así porque así lo dije? Pero el Señor quiere irrumpir, porque no es a la manera nuestra, sino a la manera que Él sabe que nos conviene. Una mujer abre el corazón para recibir a Jesucristo. Qué bonito. Y ahora una tercera mujer, en esta experiencia en la que está Pablo, resulta siendo liberada. ¿Cuántos se agradan de la soberanía de Dios? Amén. Y que Dios los use y que Dios los guíe en esta forma como usó a Pablo. Que podamos dar evidencia de quién es Cristo en nuestra vida. Sin embargo, la historia nos da un giro, como muchos de repente de nosotros. Y Pablo pasa del gozo y la alegría de ver salvación, de ver liberación, de ver crecimiento, para empezar a vivir las pruebas por la soberanía de Dios. Mis amados, a veces queremos lo bueno, lo agradable,
lo pacífico del Señor. Pero ¿qué pasa cuando vienen las tormentas? ¿Qué pasa cuando se mueven las cosas? Versículo 18, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron ¿a quién? A Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mire la calumnia hacia Pablo. Pero dice que allí se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, ¿qué les hicieron? Les rasgaron las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado poquito, mucho, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase como cual criminales. ¿Cómo? Con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió ¿en dónde? En el calabozo de más adentro y les aseguró los pies ¿en dónde? En el cepo. Este es un pasaje de cómo ver la gloria de Dios, de cómo experimentar la guianza de Dios. Ahora Pablo está viviendo la soberanía de Dios. ¿Qué está viviendo Pablo? Maltrato físico. ¿Cuántos azotes le dieron? Poquitos. Uno. Está recibiendo un maltrato emocional, porque después de que él todos los días subía y predicaba y oraba, quizás esos mismos que les escuchaba ahora estaban acusándolo y diciendo que él enseñaba cosas que no eran. ¿Cuántos han recibido calumnias de personas que tú ni siquiera esperas que lo van a hacer? Aquí lo está viviendo Pablo. El pobre Pablo ahora tiene, quizás dentro de nuestra cotidianidad y contemporaneidad, diría, este Pablo está sufriendo un problema psicológico y mental. Pobrecito Pablo, porque dice que después de que lo golpean, lo desnudan, le dicen llévenlo a la cárcel como cual reo más peligroso. Y lo que implicaba con seguridad es lo que le hacen. Dice que lo meten al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Las cárceles de aquel entonces no son como las que nosotros conocemos. Las cárceles de aquel entonces, en la estructura o arquitectura romana, los de más adentro eran aquellos que, como no habían acueductos como hoy día nosotros tenemos, los de la cárcel tenían que salir de su celda a una canaleta que había allí y ahí hacían sus necesidades. Entonces los guardias lo que hacían era que todas las mañanas arrojaban agua sobre esas canaletas para que el agua arrasara y se llevara todos los desechos de cada uno de los reos. Sin embargo, como no había tubería, todo eso caía ¿a dónde? Al pozo de más adentro, allá a donde metieron a Pablo. Entonces Pablo no fue al resort, Pablo no fue a una cama cómoda, sino fue al pozo de más adentro, es decir, donde no había buen oxígeno, pero lo que sí había eran todos los desechos de ahí para arriba. Allí fue metido Pablo, pero Pablo no tenía ni siquiera la opción de decir me corro para la derecha, me corro para la izquierda, porque fue tanto que el cepo, algunos han visto que en la cultura aún indígena se usa este medio de castigo, y el cepo es una tabla que tiene 4 agujeros, 2 para meter las manos y 2 para meter los pies. ¿Qué hace este método de castigo? Daña y empieza a atrofiar toda la circulación. ¿Alguna vez usted se ha quedado en una posición donde la circulación no fluya? ¿Qué pasa? Duele, es dolorosa. Cuando no hay buena circulación,
¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque está Pablo siendo guiado por el Espíritu Santo, pero como al ser guiado por el Espíritu Santo, Dios no lo salva de que pase esta situación. ¿Acaso Dios no es un Dios de milagros? ¿Acaso Dios no es un Dios que puede intervenir? ¿Acaso Dios no puede evitar los sufrimientos? Esas son las preguntas que muchas veces se hace cuando estamos viviendo y probando la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, amados, nos duele cuando caminamos en Él. La soberanía de Dios muchas veces podríamos decir, pero Pablo no estaba haciendo nada de malo. Pablo, ¿qué estaba haciendo allí? Nada, sino simplemente dejándose guiar por el Espíritu, pero ahora se tiene que enfrentar a problemas físicos, emocionales, psicológicos, sociales y todos los males que se le puedan aplicar a alguien. Allí está Pablo. Quizás nadie tenía misericordia de ellos, nadie estaba pensando en ellos. Y quizás Pablo en esa situación de ese calabozo, con ese cepo, tenía dos opciones: o renegar en contra de su Dios, o hablar mal en contra de su Dios, o quizás la manera como tomó Pablo. Versículo 24, 25. Dice de la siguiente manera: pero a medianoche, quejándose Pablo y Silas, renegaban contra Dios y cuestionaban su soberanía. ¿No? Ay, creo que estoy en otra versión. Mas Pablo y Silas, a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas? ¿Qué hacía Pablo y Silas? Oraban, porque cantamos una adoración que decía: alaba a Dios, alaba. Y cuando decimos, era lo que Pablo estaba diciendo en medio de su condición, en medio de su dolor, en medio de muchas preguntas. Lo único que le quedó a Pablo que era orar a Dios y confiar que Dios tenía el poder en las situaciones que estaba viviendo. No solamente ora Pablo, sino que ¿qué dice? Cantaba himnos a Dios. Cantaba. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? La actitud de Pablo fue orar y cantar al Señor. Sabe que cuando Dios está en nuestro control, lo que nos queda, estemos bien o estemos mal, cuando está Dios en control y estemos en prueba, lo que nos queda es orar y cantar al Señor. Era lo que decía Eliana hace un momento. ¿Cómo no hacer bulla? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no levantar mis manos? ¿Cómo no proclamar el nombre de Dios? Pero pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe las pérdidas que he tenido. Usted no sabe, quizás yo sí le pueda decir. Yo sí sé, porque la palabra me muestra una y otra vez cómo los hombres y siervos de Dios, que usted y yo somos siervos y mujeres de Dios, podemos orar y alabar al Señor. Esa es la invitación en esta mañana, amada iglesia, que cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, podamos decirle al Señor: aquí hay un hombre, aquí hay una mujer que sabe clamar a ti y que sabe cantar himnos a tu nombre, y que sabe adorarte y que sabe glorificarte. Por eso, mis amados hermanos, un testimonio corto que es muy largo, pero no tengo el tiempo. Y esta semana había una agenda muy preparada para mí en mis compromisos familiares, del seminario, de la iglesia, de muchas cosas. Y habíamos hasta hablado con mi esposo qué cositas se podían trabajar esta semana y hacer. Sin embargo, llegó una llamada de mi sobrina y me dice: tía, mi hermano estaba en el hospital desde el día jueves, y me dice: tía, mi papá está muy mal. Mi papá le quedan muy poquitos días porque su corazón ha sufrido demasiado. Casi se cuentan 10 impactos de infarto en el corazón.
Entonces el corazón no funciona y ya podemos decir que solo esperamos en el Señor. Cuelgo con ella y digo, Señor, ¿qué hago? Mi mente empieza a navegar en decir, se va a morir. Mi mente empieza a decir, es Navidad, que Señor es muy difícil, pero es tu soberanía, Señor. ¿Qué podemos hacer? Él es tu siervo. Y empezamos a pensar. Y empieza la angustia humana. Y le digo, Señor, mi esposo me dice, ven, vamos a orar. Le cuento a él. Y me dice, ven, oramos. Y me toma de la mano y empezamos a orar. Y mientras orábamos, escuché la voz del Espíritu Santo que me dice, vete para Bogotá. Y lo miro a él y me voy para la oficina y le digo, Señor, ¿y cómo me voy? ¿Cómo me voy? No tenemos dinero, ¿cómo hago esto, Señor? Este es un de repente, uno no tiene programado, uno es tan desordenado financieramente que no tiene una provisión para los de repentes. Y le digo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice que te vayas para Bogotá. Y yo, Señor, ¿y cuándo me voy? Mañana. Los tiquetes mi esposo los empieza a buscar, costosísimos. Pero cuando alguien me llama y me dice llorando, pastora, tengo esto de dinero y se lo voy a consignar, porque yo en ese momento estaba en una angustia que le dije, Señor, confírmame. Si son mis emociones, si es mi mente, confírmame, quizás como Pablo, muéstrame que yo me tengo que ir para Bogotá. Y entra una llamada. Yo veía que la persona escribía y borraba. Yo dije, ¿ella qué le pasó? Y cuando me llama y me dice, pastora, tengo tanto y su situación económica no es la mejor, pero lo voy a consignar para lo que usted necesite. Entendí señal de Dios que me fuera para Bogotá. Buscamos los tiquetes y ¿sabe qué pasó de los tiquetes tan altos? Bajaron los tiquetes. Pudimos comprar el tiquete y me fui para Bogotá el día martes. Llegué allí a asistir a mi sobrina emocionalmente y estar acompañándola. Sin embargo, ¿por qué les cuento esto, mis amados? Porque había una lucha entre la EPS. La única opción para mi hermano era un marcapasos con otro dispositivo que ahora viene, que se llama un desfibrilador, para que cuando a él en los infartos el desfibrilador se active, y una de las últimas tecnologías que había. Pero la EPS no quería dárselo. Usted sabe cómo es nuestra salud. Sin embargo, ese martes está el de Famisanar allí, la EPS. Y en medio de la gestión y el papeleo, estoy visitando a mi hermano, lo saludo, salgo de la visita y recibo una llamada y me dice, vaya a tal lugar, que en ese lugar van a autorizar a su hermano, le van a autorizar el dispositivo. Llego a ese lugar y en medio del papeleo, en medio del tiempo, en medio de la hora, firmo para autorizar que le coloquen ese dispositivo a él. Me dice la señora del hospital, bueno, ya tenemos respuesta de la EPS, ya tenemos respuesta del hospital, pero falta que venga la empresa para que monitoree, para que coordine, para que programe ese dispositivo. Eso se demora. Recuerden que mi hermano tenía solo 15 días. No había ninguna posibilidad que esa empresa tuviera agenda inmediata. Sin embargo, a las 7 de la noche alguien me dice, yo no recuerdo, mi sobrina creo que fue, me dice, hay visita. No había visitas para él, pero yo llegué creyendo que habían visitas y entré de una manera tan milagrosa que estaba con él sentada, hablando, tratando de reír. Los que lo conocen saben que él por todo saca chistes. Cuando llega el enfermero jefe y dice, don Germán, mañana a las 6:30 usted tiene la cirugía para el implante del dispositivo. Cuando llegó el día siguiente, que es miércoles, les estoy diciendo que es un proceso de autorización
un proceso de agendamiento, un proceso de firmar, un proceso que los procesos pueden durar más de 2, 3, 4. ¿Cuántos piden citas? Y tenemos citas al otro año, hasta febrero, hasta marzo. Pero aquí le dicen, mañana le colocan su dispositivo. Cuando llegamos con mi sobrina a las 6:30, él ya estaba en quirófano. Y el día de viernes salió del hospital con una sonrisa y diciendo, bueno es Dios en los tiempos perfectos. ¿Por qué lo cuento? Porque esta iglesia ha acompañado y nos ha acompañado como pastores en estos procesos que solamente la soberanía de Dios. Pregunta a uno, y yo lo preguntaba y lo miraba y yo decía, ¿por qué a uno sí y a otro no? ¿Por qué a uno le prolonga la vida y a otro no? Porque hemos experimentado el sabor de la pérdida, pero aquí experimentábamos el sabor de la victoria. Y el Señor me decía a mi corazón, porque soy soberano y hago como yo quiero. Y porque en tu vida y en tu familia todas las cosas ayudan para bien. Una de las cosas que nos decía el cardiólogo, si su hermana no hubiera estado en el día correcto, en la hora correcta, nadie hubiera firmado y esa autorización se hubiese perdido. Entendí en ese momento, porque cuando oramos con mi esposo, el Espíritu me habló y me dijo, vete para Bogotá. 2 días fueron suficientes para cumplir la voluntad de Dios y que Él hiciera el resto. Yo no hice nada. Yo lo único que hice fue llorar, orar y empezar a dejarme guiar. Empezar a orar, interceder y decir, tú puedes hacer algo, Señor. Aunque si llegó el tiempo de mi hermano, Señor, prepara nuestros corazones. Pero el Señor no lo quiso así, porque el Señor se quería glorificar. A veces, mis amados hermanos, en medio de las pruebas, no todo es victoria. A veces tenemos que pasar por la fría realidad de pérdidas, de ver que a veces las cosas quisiéramos que funcionaran de otra manera. Pero lo que yo te puedo decir en esta mañana es que Dios es soberano. Cuando tú y yo vivimos las pruebas y lo que hacemos es orar y cantar al Señor. Experimentar la sobrenaturalidad de Dios se puede, porque cuando ellos oraban y cantaban, como quizás oró y cantó mi suegra en el último momento de mi cuñado, vino lo sobrenatural y de repente dice que vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay de repentes en nuestra vida, hay de repentes, pero todo retunda en la sobrenaturalidad de Dios. Porque así como hoy cuento la victoria de mi hermano, también cuento la victoria de mi cuñado, que en el último momento entregó su vida escuchando a una mamá cantar y pudo decir, Señor, me entrego en tus manos. Esos son los de repentes de lo sobrenatural del Señor. Porque no es lo que vivimos aquí en la tierra, sino es lo que sucede en el ámbito espiritual cuando tú y yo oramos y cantamos al Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a traerlos de repente, se van a mover las estructuras, se van a mover la fe, se va a mover todo para que las puertas se abran, porque la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Mis amados, yo no sé si usted entiende esta palabra, pero no es solamente andar en la vida de triunfo en triunfo, confiando en nuestras finanzas, confiando en nuestra familia, confiando en nuestra salud, confiando en nuestro poder, confiando en mi ministerio, confiando quién soy yo. Lo que basta en la vida es aprender a confiar en la soberanía de Dios y decirle, Señor, bueno o malo, estoy en tus manos y todo lo harás para mi bien. El Señor abre puertas, mis amados, no para decirnos que nosotros somos los fuertes y nosotros.
No, porque después de esto se levanta un hombre que era el carcelero, versículo 27, y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Porque un soldado romano, que se le escapara un reo, lo único que le quedaba era él mismo quitarse la vida por dignidad, para que no vinieran las autoridades a ejecutarlo. Y por eso él va a tomar esta decisión, pues se mueve, se abren las puertas, a todos los presos se les quitan las cadenas. Pero dice que Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Quién era este? Un varón. Que ahora este varón que está diciendo: ayúdanos, Pablo. Aquí está la visión de Pablo, la situación por la cual Dios le dice que tenía que ir a Filipos, porque estando allí, dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Porque el todo de la vida va a ser la gloria para el Señor. Después de esta situación, Dios les bendiga, denle fuerte aplauso al Señor. Porque después de esta situación, el carcelero se lleva a Pablo, se lleva a Silas, les cura las heridas, pero dice que toda su casa aquella noche fueron bautizados juntamente con él. Y es aquí donde nace la primera iglesia en Macedonia, en Filipos. Un carcelero, su familia, una Lida vendedora de púrpura, una muchacha libre de un espíritu, se reúnen para formar la primera iglesia. Dios nos usa, hermanos. Nosotros no estamos para consumir como nos ha enseñado la sociedad. Nosotros estamos para dar y para mostrar a un mundo que hay un Salvador que reina, que gobierna, que es soberano y que todas las cosas nos ayudan para bien. Yo quiero invitarle en esta mañana que se ponga sobre sus pies y que en los de repente de la soberanía de Dios, hoy tú puedas confiar en el Señor. Él te va a guiar y vas a ver cómo Él te guía. Vas a caminar por pruebas difíciles, pruebas que te van a tocar, pruebas que te van a doler, pruebas que, ¿para qué fue dada esa prueba? Para Pablo, para que la primera iglesia fuera fundada. Tu vida, hermano, tiene tanto valor. Es lo que escucho del Señor en esta mañana. Tu vida tiene tanto valor que vivo o muerto eres para la gloria de Dios. Y tu vida tiene propósito. Tus ojos lo verán o no lo verán, pero en el Señor los planes son perfectos. Allí donde tú estás, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, en esta mañana sé que la presencia de tu Espíritu está en medio de nosotros. En esta mañana, Señor, yo sé que tú tienes todo el control en la vida, Señor. Padre, si tú estás pasando, dilo allí, si tú estás pasando por pruebas, díselo al Señor. Señor, estoy pasando por esta prueba, Señor. Estoy pasando por este dolor físico o este dolor en la salud, en lo emocional, en lo económico, en lo familiar. Quizás estás atravesando una pérdida que duele demasiado. Y tú le puedes decir en esta mañana: Señor, pero Señor, quiero confiar en tu soberanía. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero confiar en lo que tú harás. Quiero confiar en que tú tienes todo al control. No quiero ser de aquellos que quieren controlar todas las cosas. Dígale al Señor: no quiero ser de los que no comprenden quién eres tú. No quiero ser de los que le huyen al sufrimiento. No quiero ser de los que por falta de madurez espiritual reniegan o hablan palabras sin sentido. No quiero ser de los que le deben de temer a lo desconocido.
Al contrario, quiero ser guiado por tu Espíritu. Quiero vivir las pruebas con gozo y con alegría. Y mis ojos verán lo sobrenatural y experimentarán lo sobrenatural. Lo sobrenatural es cuando la salvación de un alma llega. Lo especial de lo sobrenatural es cuando por causa de nosotros, porque nos entregamos en manos del Señor, el Señor obra. Pero para decirle al Señor, dile: yo quiero ser obediente a ti. No me la quiero pasar la vida girando en ciclos repetitivos. Quiero caminar contigo de tu mano. Interviene. En esta mañana te invito a que juntos le digamos: Señor, prohíbeme cuando no vaya por el camino que es correcto. Señor, deténme cuando tome decisiones que no te agraden. Espíritu Santo, gracias, porque tú estás aquí en medio de nosotros, porque tú estás a favor de nosotros. Allí donde usted está, dígale: Espíritu Santo, tócame, tócame, tócame. Espíritu Santo, te quiero sentir en mi vida hablando, te quiero sentir en mi vida dirigiendo. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres fiel para con nosotros, Señor. Que aunque tú nos has dado directrices, que aunque tú nos has hablado, a veces nos hacemos los que no. Tu misericordia nos ha acogido, tu bondad nos ha acogido, Señor. Y mientras usted está allí, quiero que escuche esta palabra que el Señor coloca para decirle a la iglesia: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En esta mañana dile: Señor, aunque he pecado contra ti, aunque te he fallado, aunque me he restringido en mis planes, en mi tiempo, en esta mañana te quiero decir: tú eres soberano y compruebo que grande es tu fidelidad. Adoremos en esta mañana y cantemos al Señor este himno a Él. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será.
fidelidad. Mi amado hermano, quiero hacer algo antes de salir. Y es que tú tomes a la derecha, a la izquierda, se unan de las manos, de los brazos, tómense, abracen, no tómense de las manos. Lo único que yo comprobé, y de lo mucho, perdón, no lo único, sino una de las cosas que yo comprobé esta semana fue sentir la compañía de una iglesia que oraba a favor de nosotros. Usted no sabe qué está pasando su hermano, el que está a la derecha o el que está a la izquierda. Pero en esta mañana en fe, así como cantamos grande es su fidelidad, en esta mañana oremos al Señor y oremos los unos por los otros. Lleven los unos por los otros las cargas, dice el Señor. Y en esta mañana ore allí, dígale: Señor, gracias por mi hermano, gracias por mi hermana. Gracias, Señor, porque tú lo sostienes, porque no sé cómo haya venido el día de hoy, porque no sé por qué situaciones haya pasado esta semana. No sé si su fe está gastada, si su corazón está afligido, no sé si está pasando por pruebas, por dificultades. Señor, no sé si esa enfermedad le duele, Señor, pero hoy en fe clamamos a ti, porque grande es tu misericordia, grande es tu bondad. Ore allí, ore allí. Dígale allí: Señor, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano, dale la fuerza, Señor. Tu soberanía está en medio de él, oh, tu soberanía está en medio de ella, para hacer grandes cosas, Señor, para traer salvación, para traer bendición, para traer tu paz. En esta mañana clame a Dios por su hermano y dígale: Señor, trae la paz que necesita, trae las fuerzas que necesita, porque en esta mañana hay una iglesia, Padre, que creemos en ti. Hay una iglesia que nos sometemos a tu soberanía, Señor, que veremos lo sobrenatural tuyo, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Bendito es tu nombre, Señor. Ministra aún allí, Señor, sanidad. Ministra, Señor, allí restauración. Ministra en tu soberanía, Señor. Allí, Señor, aviva, Señor, el fuego en medio de aquel o de aquella que, Señor, se está extinguiendo. Da las fuerzas al que está cansado. Trae las fuerzas al que está debilitado, Señor, porque tú eres el Dios al cual creemos y al cual adoramos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale: Señor, Quiero levantar creyendo esta palabra que hemos escuchado, cree esta palabra maravilloso que y soy, dígale: Señor, milagroso tú eres Señor. milagroso, Rey de Reyes. Llena este lugar Llena con este tu lugar, oh, Ribishaya, presencia, y al descender tu haz descender tu poder, poder Señor. a los que Haz descender tu estamos poder, aquí. aleluya, Jesús. Quiero levantar a Sí, ti Señor. mis manos, Sí, Señor. maravilloso que soy, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu Tu poder en medio de tu poder pueblo, a Señor. los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Señor, creemos en lo que tú harás en nosotros. Yo Señor. creo en ti. Creemos, Señor, que las puertas se
Él es. precioso Hijo de Dios, recibe toda La gloria. recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. Te pido, Señor, a ti, que al salir de esta puerta no salga un rastro de incredulidad, no salga un rastro, Señor, de impotencia o de duda o de temor o de miedo, sino que cada uno de los que salimos de tu presencia salgamos, Señor, creyendo en tu poder, creyendo en la manifestación de tu gloria, creyendo en lo sobrenatural, creyendo que tú eres un Dios que tiene el control del cielo y de la tierra y que tiene el control de nosotros, tus hijos. Señor, aviva el fuego. Señor, quita esa pasividad espiritual y de fe que hay. Quita ese conformismo, Señor. Quita esa visión humana de ver solo lo que tenemos enfrente y trae, Señor, un renovar espiritual, porque no somos de los que caminamos por vista, sino somos de los que caminamos por fe y nunca retrocedemos, sino vamos adelante, confiando, Jesús, que tú eres precioso y glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y en lo que